esta oportunidad tengo el grato placer y honor de presentar desde Colombia al licenciado David Puerta Malca. Licenciado Puerta es psicólogo, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, magíster en neuropsicología clínica, experiencia como líder de factores humanos en aviación del Ejército de Colombia, psicólogo certificador para exámenes psicofísicos de pilotos ante la autoridad civil, jefe de factores humanos en centros de instrucción para pilotos del Aeroclub de Colombia, líder de equipo de psicólogos de la evaluación clínica y de competencias no técnicas de los pilotos de Avianca, líder del proceso de gestión de riesgos de factores humanos en Avianca, investigador de accidentes e incidentes de aviación bajo la óptica del desempeño humano, implementador del Fatigue Risk Management System y de las Line Operation Safety, LOSA, en el cargo de especialista de desempeño humano y fatiga. Y actualmente para el grupo Avianca, neuropsicólogo adscrito a la Autoridad Civil de Aeronáutica de Colombia. Sin más preámbulos, los dejo con la grata compañía del licenciado David Puerta, que no dudamos que este va a ser un excelente tema. Licenciado. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por su tiempo, a DHL por la invitación. Un especial agradecimiento a Tomás y al equipo de seguridad operacional que está acompañando su labor. Ya como han presentado, mi nombre es David. Actualmente los saludo desde Bogotá y en este espacio vamos a trabajar esta importante charla a propósito de la estrategia de la gestión de la fatiga en una aerolínea, dando también continuidad a lo que nuestra compañera Michelle había hablado desde el punto de vista de la ergonomía el día de ayer, en este especial peligro que toma relevancia en la industria de la aviación el día de hoy. Para quienes están terminando de unir, les vamos a pedir el favor que siempre mantengamos los micrófonos silenciados. En algún momento, sobre el final, vamos a darle la oportunidad de realizar las preguntas. Así que, por favor, anótenlas muy bien. Y si quieren irlas formulando también a través del chat, los invito a que las vayan dejando ahí en ese espacio del chat. Entonces, vamos a iniciar. El contexto que vamos a dar a este espacio es precisamente lo que las normas latinoamericanas y la armonización están mostrando en la implementación del FRMS como un sistema para los países de la región, como opcional. Eso quiere decir que podemos tener dos caminos. El camino de manejar las normas prescriptivas. ¿Eso qué quiere decir? Es un poco complejo, ¿verdad? Y es tener el cumplimiento llano y puntual de las limitaciones de tiempo de servicio, de tiempo de duty y de descanso de las tripulaciones. O optar por un sistema paralelo al SMS, que es el FRMS, por su acrónimo, es el Sistema de Riesgos para el Manejo de la Fatiga. Entonces, proviene del anexo 6 de la OASI, que da la posibilidad de enganchar a este documento, que es el 9966. Quienes tienen auditorías IOSA también lo han visto en diferentes ítems, en diferentes ISAPs. Somos auditados también desde el punto de vista del sistema de reportes, por ejemplo, y empecemos a pensar si en su, no importa el tamaño de la organización, usted recibe o ha tenido la posibilidad o abre la posibilidad mejor de entregar o de recibir información asociada a fatiga dentro de sus peligros cotidianos en su operación. Bien sabemos que el sistema de reportes, específicamente el confidencial, va a permitir que cada vez más el personal que trabaja en aviación pueda empezar a tener reporte de esto. Y yo quiero hacer una diferencia importante porque en la definición del documento
de OASI, el 9966, habla de una limitación importante inicialmente para tripulantes de cabina de mando y de pasajeros. No obstante, como hablábamos previamente con el equipo antes de conectarlos, estamos viendo que es necesario entender y ver cuáles son esos riesgos asociados a la fatiga en mantenimiento, en despacho y en aquellas áreas que son sensibles hacia la seguridad operacional. Entonces, ese es el primer marco que les quiero contar. El segundo está mucho más relacionado al documento más reciente, de hecho, es un documento que salió por su primera edición en el 2021. Para quienes no lo conocen, los invito que, a pesar de que es un documento corto, tiene una muy buena información y nos da un soporte y, digamos, una línea de base a nivel de industria importantísima, que es el desempeño humano para que los reguladores de cada uno de nuestros países tengan este conocimiento y posterior empiecen a dar ese cumplimiento de esas sugerencias siempre que, o esas, digamos, lineamientos que da la OASI para cada uno de los países miembros. Así pues que desde el documento 10151 estaremos hablando de esos principios científicos del Human Performance. Recientemente, justo esta mañana, porque yo también creo que es importante que dentro de la disciplina que tenemos todos los presentes debemos estar actualizados en lo que dice la industria. Justo esta mañana lanzaba EASA un boletín de seguridad relacionado al ramp up, a la reactivación. Y es que tuvimos un periodo de tiempo donde seguramente en sus diferentes operaciones estuvimos disminuidos o a veces con aviones en tierra o sin ninguna actividad aeronáutica gracias al COVID. Y esta reactivación acelerada que hemos tenido, que se ha salido en muchos de los aspectos de los cálculos estadísticos, se ha sobredimensionado. ¿Qué estamos viendo y qué nos recomienda EASA? Que, por ejemplo, estemos muy al detalle en el monitoreo de cómo estamos entregándole los tiempos de descanso a nuestras tripulaciones, al personal que está involucrado directamente con la operación y que estemos cumpliendo los lineamientos y que no solamente estemos dando lineamientos, sino que también vayamos más allá y generemos normas internas para garantizar la oportunidad de descanso. Recuerden que todos pasamos por un periodo difícil. Aquí cito un poquito un documento que tal vez no lo traje acá y es un documento muy bueno de IATA que es Wellbeing y todo este tema de bienestar y cómo definitivamente todos pasamos por un periodo en donde teníamos incertidumbre, en donde más adelante lo vamos a ver y recién la conferencia de la mañana nos lo mostraba y es como, por ejemplo, la salud mental asociada a COVID también va asociada al tema de la percepción de cansancio. Entonces, todo esto tiene que ver con la actualidad, con en dónde estamos, y ese es el marco inicial que les quiero dar para hablar de esta primera parte del FRMS o de la implementación de un proceso de fatiga en una aerolínea. ¿Qué nos dice la industria en este momento? Las noticias recientes, en esa reactivación sobredimensionada, tuvimos que muchas veces prescindir de tripulaciones, de personal de mantenimiento, de personal de tierra, de salas, también de pilotos y de tripulantes. Y al tener una demanda sobreesperada, pues estamos viendo cómo las programaciones cada vez más no coinciden lo programado con lo ejecutado. Y eso tiene que ver mucho con la salud mental y el desempeño no profesional del piloto, hablándolo puntualmente del tripulante. ¿Por qué? Porque si yo vivo el mes a mes y cada 25 o 28 recibo una programación en donde pues voy a planear mi mes, voy a planear mi vida personal, mi tiempo en familia y este no se cumple, pues ahí ya voy a empezar a tener dificultades. Esto es una realidad. Qatar, digamos que ha tenido un incremento significativo de las horas, están a propósito de las comunicaciones que se ven en diferentes medios, los pilotos han manifestado que hay dificultades en este espacio relacionado a fatiga. También vemos cómo diferentes aerolíneas han puesto el ojo en esta condición y ya ha sido de conocimiento público que hay dificultades de escasez puntualmente de tripulaciones y que cada vez que vamos reactivando y vamos teniendo un avión más en la línea, pues se viene dando esto.
Pues si se activan los aviones, se activan las tripulaciones, pues también detrás está el tema de mantenimiento, el tema de despacho, cómo nosotros vamos a empezar a ver que esto va creciendo en el sistema, porque si crece la operación, crecemos en despacho, crecemos en mantenimiento, los controladores aéreos, que también son una parte esencial de todo esto, se ven impactados por el incremento de las operaciones por minuto, incluso por hora, en algunos de los aeródromos concurridos en los que operamos. Entonces, esos son los retos de la fatiga y los avances que tiene esta reactivación de la aviación luego de la pandemia. Veamos la definición. Y es que esta definición me parece que es como importante. Ustedes la van a encontrar en OASI y reúne mucho de lo que de alguna manera hemos venido hablando en estos espacios de esta semana, y es cómo nosotros podemos identificar el desempeño humano. Esta palabra que está cobrando cada vez más importancia en la seguridad operacional, está muy atado a un estado fisiológico. Y precisamente la fatiga es esto, un estado fisiológico que nos habla de la reducción de la capacidad del mismo en dos componentes y aspectos. Y yo quiero que lo tengamos presente, mental y físico. Principalmente debido a la falta de sueño o a la afectación de efectos prolongados de vigilia. ¿Eso qué quiere decir? Que la fatiga no solamente tiene que ver con que yo esté volando en la noche o esté trabajando en mantenimiento en la noche con una muy buena luz, o que tenga que trabajar en despacho haciendo un fly following en la madrugada, o que tenga que estar en una torre de control, sino cuántas horas despierto en el día estoy teniendo para tener una reducción de la capacidad de sueño y una prolongación del estado de vigilia. Más adelante entraremos en detalle de estos términos que a veces son un poco técnicos, y estamos hablando también de la fase circadiana. Recuerden que todos tenemos un biorritmo y este biorritmo está gobernado por la luz del día y precisamente por la luz solar. Todo esto en una suma, ¿sabes? Vamos haciendo un más, un más, un más, y al final todo esto tiene un efecto multiplicador y es la carga de trabajo, específicamente las cargas mentales de trabajo. Y pensemos en esto, y es que tenemos personas que estuvieron tal vez meses o años, hay gente que alcanzó a completar más de un año sin estar en actividad de aviación y retornaron a sus labores, y de un momento a otro les estamos teniendo una alta demanda mental. Recuerden que cuando uno regresa, a veces es todavía más difícil que cuando estamos aprendiendo por primera vez. Las cargas mentales de trabajo están altísimas y por eso la percepción de cansancio y fatiga ha incrementado en los diferentes sistemas de reportes que así lo permiten identificar condiciones relacionadas a esto, a el incremento de cargas mentales de trabajo y la fatiga. Finalmente, todo esto que puede hacer puede menoscabar la alerta, la conciencia situacional, la identificación de problemas y toma de decisiones, y afectar esta relación de hombre-máquina y contexto, si lo miramos desde un modelo Shell, y la seguridad operacional. Esa es como la definición que nos ha dado OASI, y esto en un contexto un poco más actual. Aquí yo les traigo un par de artículos. Estos ya son algo, digamos, un año y medio atrás. Recién empezaba el tema del COVID, y teníamos una reactivación de los sectores volados día, el número de operaciones día por controladores aéreos. Puntualmente esto es en Londres, en el aeropuerto de Heathrow, que ustedes vieron que más recientemente tuvieron que tomar decisiones de disminuir la cantidad de slots o de operaciones por hora. Y empezaron a decir los tripulantes, perdón, los controladores, que la percepción de cansancio y fatiga y el incremento exponencial de reportes asociados a la misma empezó a evidenciarse. Esto no me voy a detener mucho porque sé que mi colega en la exposición anterior lo trató de manera muy puntual, y es esa correlación en estudios, este puntualmente, que cito, es un metaanálisis con más de 3.500 personas, y la afectación cognitiva en pacientes post-COVID. Y definitivamente tenemos que empezar a monitorear en nuestras organizaciones, sea chica, sea grande, y no necesariamente en pilotos, quiero ser claro, puede ser mantenimiento, despacho, y esto empiece a pensar.
Si usted hace parte de este esquema de seguridad y usted empieza a ver que la gente empieza a decir, estoy un poco más cansado, me siento agotado, tal vez pueda estar relacionado con un efecto posterior al COVID. Particularmente y personalmente lo padecí hace un par de años y efectivamente esos primeros meses el rendimiento cognitivo y la capacidad de la atención sostenida en el tiempo se había afectado. Recuerden que el COVID es una enfermedad que principalmente inflama. Entonces, cuando tenemos ese tipo de afectaciones, pues vamos a tener una disminución de nuestro performance. El 75% de estos 3.500 que fueron estudiados, un estudio bien interesante con una N bastante diciente, manifestaron que tenían dificultades en la memoria episódica. Eso quiere decir que olvidaban algunas condiciones que habían pasado en su día, por ejemplo. Dificultades en mantener la atención y la concentración en una tarea, y vayan ustedes traduciendo esto a cada una de sus poblaciones. Y por qué no, en algunos casos, depresión, cuando esto se acompañaba de emociones eh, que van más allá del tema laboral y operacional. Entonces, eso es como el approach que les quiero empezar a dar de lo que podemos estar viendo y por qué se hace necesario tener un sistema que pueda, digamos, determinar, describir y monitorear un riesgo asociado a la fatiga. Y veamos las diferencias. Y veía, justamente ayer alguien escribía en el chat, en la muy buena exposición de la doctora Mitchell, decía cómo hacer para que las poblaciones entiendan y diferencien qué es cansancio, qué es estrés y qué es fatiga. Recuerden que el estrés, por definición fisiológica, es una respuesta de nuestro cuerpo y de nuestros sistemas ante una situación que tiene una demanda temporal y una demanda fisiológica. El estrés, en cierta medida, y como lo hemos estudiado en psicología, pues a veces es necesario para mantenernos alerta. Si no hay un estrés, digamos, lo positivo o eustrés, como lo han llamado técnicamente, pues vamos a tener periodos de aburrimiento, periodos de poca atención. Y ahí, ¿qué podemos llegar a padecer? Pensemos en esto, un tripulante que tiene una espera de más de 2 horas en un aeropuerto para poder abordar otro vuelo. Ahí no hay estrés, pero tenemos es una baja activación que lo que hace es que también podamos llegar a tener fatiga. Distinto a un tripulante que tiene una madrugada con 6 sectores día en una operación con un duty de 10 o 11 horas o justo al límite dependiendo del país en el que nos encontremos. Entonces, esa diferencia es importante hacerla. El cansancio es una condición momentánea y la mejor forma de definir el cansancio es para quienes son juiciosos y van al gimnasio, pues al final de una serie de repeticiones del ejercicio que esté haciendo, pues es una respuesta asociada a esa demanda temporal. Pero la fatiga, y aquí es importante ir muy de la mano con las personas que manejan el tema de salud en nuestras organizaciones, es poder identificar que es un estado físico, pero que también es un estado patológico que se debe diagnosticar desde el punto de vista del individuo, pero también es algo que nos está afectando a nivel, recuerden, mental y físico. Entonces, es una combinación de estas dos cosas lo que es la fatiga. A veces, y por eso es importante que así como en el SMS hay un pilar que es el tema de la promoción, eh, esté dentro de nuestros entrenamientos recurrentes fatiga para que podamos hacer esta diferenciación con nuestras tripulaciones, con el personal de mantenimiento, con el personal que estemos atendiendo, para que podamos entender y diferenciar cuál es este, digamos, difícil frontera entre que si estoy cansado o tengo estrés o claramente puede llegar a ser fatiga. Digamos que la organización del concepto de la fatiga siempre tiene que ir atado a las consecuencias en la operación. Y este pues, es el más reciente informe, el IATA Safety Report del año inmediatamente anterior. Como ustedes saben, está más o menos siendo emitido en el mes de abril o mayo de cada año, inmediatamente mostrando los resultados del año que ya pasó. La fatiga ha venido escalando en unos puestos iniciales, antes estaba en un 1, en un 2%, luego del tema de pandemia lo hemos venido a escalar, ya está en el top 20, pero yo quiero que hagamos esta reflexión. Pensemos en condiciones del primer top 3 y es que una condición de meteorología adversa. Nada más
peligroso para quienes son pilotos que tengamos un get home itis, esas ganas de llegar a la casa luego de haber estado en una asignación 4 o 5 días, pernoctando fuera de casa, durmiendo fuera de su cama, y tener esa necesidad de llegar y hacer el top 1, por ejemplo, o sea, por una fatiga, por estar cansado, por querer llegar, tenemos una idea fija y nuestra conciencia situacional hace esto, hace un túnel. Entonces, miren como un factor contribuyente como la fatiga se puede juntar con el principal, y es la penetración innecesaria de condiciones meteorológicas adversas. Eh, ¿Cómo nosotros podemos relacionar, por ejemplo, que el top 3 esté con que no estén funcionando de manera correcta las aeronaves? Tenemos que entrar a mirar cómo está la distribución de los turnos de mantenimiento, qué tanto les estamos exigiendo mantenimiento, y no solamente cómo le estamos entregando los horarios, sino qué tantas cargas mentales de trabajo sostenidas les estamos pidiendo. O muchas veces esa presión operacional de sacar el avión también nos desgasta y nos puede llegar a generar fatiga. Simplemente por poner un ejemplo, si ustedes pueden consultarlo, pues hay combinaciones las que ustedes quieran asociadas a la fatiga, pero ha venido cobrando mucha más relevancia en cuanto a estos informes de las amenazas que estuvieron relacionadas con accidentes puntualmente en el 2021. Y precisamente lo que les decía, y es que las contramedidas que no están funcionando desde lo no técnico, está asociado, por ejemplo, a lo que está resaltado ahí, cómo nosotros hemos venido entregando cargas mentales de trabajo, hemos redistribuido nuestros equipos, algunos equipos crecieron, otros se redujeron, y cómo vamos a entregar esas condiciones. Esto puntualmente es para pilotos. Miren cómo el crew performance es el principal factor contribuyente para los accidentes en este tiempo que fue medido, 2017-2021, y asociado, por ejemplo, a los runway incursion, a daños de la aeronave en el avión, un tail strike que tiene que ver también con esa técnica, con el skill, pero también con la conciencia situacional y cuántas cargas de trabajo tengo, o una aeronave nueva, una ruta nueva. Todo eso hace parte del contexto que puede estar asociado a esto. Entonces, es importante que hablemos desde los datos, por eso me parece que este inicio tiene que estar soportado en eso. Ya puntualmente, para empezar a entender y desde el punto de vista de una aerolínea, lo primero que tenemos que dar a conocer a nuestros líderes y dar esa socialización de la fatiga es que hay 4 principios. Esta información, para ustedes, si la quieren consultar, hace parte del documento 9966 y ahí están muy bien descritos. Yo hice un pequeño resumen para que ustedes lo tengan en este espacio. Y precisamente habla de los principios científicos de la fatiga, y vamos con el primero. Y es que definitivamente la necesidad de dormir es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos una cuenta de cuánto tiempo o porcentaje de nuestra vida pasamos durmiendo, es la tercera parte. Eso quiere decir que la necesidad del sueño nos permite hacer una recuperación fisiológica y mental. ¿Qué nos lleva a esto? A que veamos qué es lo que no estamos haciendo cuando estamos eh, dormidos. Vamos a mirar cómo es importante que limitemos cuántas horas estamos en periodo de vigilia. Y aquí empezamos a trabajar un tema que se llama la corresponsabilidad. Porque usted bien le puede asignar unos turnos al personal de mantenimiento o a los pilotos, que pasa mucho, por ejemplo, y tenemos personas, por ejemplo, que tienen sus propios negocios o tienen sus actividades económicas fuera de la aviación, y digamos que usted le da la oportunidad de descanso máxima para que se prepare en el peor de los escenarios, por ejemplo, como hablábamos con DHL, una asignación nocturna, pero esta persona, por atender sus necesidades administrativas o del negocio o del emprendimiento, pues se levantó ese día a las 5. Después de haber llegado a un vuelo nocturno, esa persona se levanta a las 5, está atendiendo esto. Si es juicioso, toma una pequeña siesta y luego va al vuelo. Ahí ya estamos perdiendo la oportunidad de descanso y el periodo de vigilia está más que extendido. Y cuando no tenemos esta necesidad cubierta de dormir, empezamos a tener acumulación de efectos asociados a la fatiga. Y aquí es importante, y la invitación desde ya, porque no solamente aplica para el personal aeronáutico, quienes somos padres, empiece usted a pensar, sus hijos, ¿cuánto están durmiendo? Y no solamente pensemos en cuántas horas, sino en la calidad del sueño. Y casi que haríamos un checklist si es usted o sus hijos duermen con la televisión encendida.
usted para poder conciliar el sueño está viendo su pantalla azul, emite luz azul que imita la luz del día y inhibe la producción de la melatonina, por ejemplo, que es la que nos permite dormir y descansar. Muchos de nosotros nos dormimos viendo una pantalla y cómo estamos dándole calidad de sueño, ¿no? Usted mide su sueño, usted tiene una medida. Hoy en día la tecnología, nuestros celulares o nuestros teléfonos inteligentes, incluso los relojes inteligentes, tienen un montón de aplicaciones. Ahí es donde usted tiene que empezar a pensar y a ver si su familia eh, y usted están teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de sueño, porque el sueño es una necesidad. Y a veces se nos olvida, a veces se nos olvida o a veces el estrés nos lleva a tener lo que técnicamente se llaman ideas rumiantes y nos quedamos pensando esa idea, esa preocupación, esa condición y no nos podemos dormir, no nos podemos desconectar. Ahí estamos afectando la calidad del sueño. Digamos que usted se quedó dormido, pero se quedó pensando en esa idea y se levantó con la idea y dice, yo me levanté más cansado de lo que me acosté. Ahí está afectada su calidad. Vamos con la segunda y es relacionada claramente con la primera y es cómo vamos a tener, espérenme un segundo, yo voy a confirmar, estoy leyendo tomas que vamos a tener dificultades con el audio, ustedes me pueden escribir No, por no, el no. chat. Elías, un compañero de Panamá preguntó si habíamos perdido el audio. Yo le estaba diciendo que estamos con el audio sin problema para que él verifique su computador. Perfecto, listo. No. Sigue nomás, David, por favor. Muchísimas gracias. Gracias ahí por confirmar. Entonces les decía que este segundo principio está asociado a cómo nosotros estamos teniendo una reducción de la oportunidad de descanso. Y definitivamente la aviación, yo tenía un compañero de trabajo que decía, el que trabaja en aviación definitivamente va a tener una afectación del sueño. Recuerden que nuestros aviones, por rendimiento, van a tener una mayor oportunidad, van a ser más rentables, van a ser, digamos, lo que tienen mayor capacidad específicamente en horas donde pues, no está el sol. ¿Sí? Ahora con la cantidad de slots no disponibles, la operación 24/7 de la mayoría de los aeropuertos principales, pues estamos teniendo una migración en esa competencia específicamente en nuestra región, donde cada vez vienen aprobando más rutas, más frecuencias y pues hacia dónde va eso, o sea, no va en las franjas del día, va en la franja de la madrugada o en la franja de la noche. Y ahí es donde estamos llevando a nuestras tripulaciones a que vayan más adelante. Y no solamente las tripulaciones, muchos de los mantenimientos que no son mantenimientos, digamos, los largos o de 1000 horas o de 500, sino que son los mantenimientos de línea, se hacen en la noche, cuando la aeronave está quieta, cuando la aeronave en teoría no está produciendo y eso es en la noche, ¿sí? Nuestros despachadores tienen diferentes turnos, el personal de control aéreo también. Incluso nuestro personal de bomberos debe estar cubriendo. Entonces pensemos en todo el sistema, aparte de los que digo yo somos terrícolas que tenemos un horario fijo, pues estas personas están teniendo una pérdida de la oportunidad de descanso en las horas en las que más nos recuperamos. Y la reducción del sueño nocturno sí o sí va a tener efectos físicos y mentales. Si usted le resta la oportunidad de descanso a una persona entre las 10 y las 6, o sea, o las 22 y las 6, ahí vamos a tener una afectación. ¿Listo? Podemos llegar a medirlo. Hay diferentes escalas, hay muchas. De hecho, la que más me gusta es los que se ganaron hace 3 años el premio Nobel de la ciencia, que es el equipo de Karolinska. Ellos crearon una escala de 0 a 9 donde se puede medir el estado de somnolencia, qué tan despierto, alerta o qué tan dormido está usted. Entonces, esa, por ejemplo, es una escala de medida para poder identificar estas condiciones. ¿Y qué pasa si yo expongo a alguien a esta condición de manera continua? Recuerdo mucho hace muchos años un técnico que se molestaba porque por las condiciones que estábamos montando en reglas para mantenimiento lo llevaban a que toda la vida él había pedido asignaciones nocturnas por situaciones personales que le llevaban a que debía atender a su familia y poder tener unas responsabilidades adicionales, y cuando se le cambió, se veía muy molesto. Entonces, también cómo nosotros podemos influenciar en esos turnos, cómo los estamos rotando, pero debemos evitar que esto se mantenga en el tiempo. De lo contrario, vamos a tener una persona que va a empezar a sumar
condiciones asociadas a la no reparación fisiológica y mental. Si me fuera al término médico, nuestras neuronas, nuestras células requieren de un potencial de acción y un potencial de reposo. Y en ese potencial de reposo es cuando entran todos estos organismos a hacer la limpieza de nuestra célula, donde empieza una circulación diferente, incluso nuestro corazón, nuestros sistemas autónomos tienen una respuesta diferente, nuestra tasa respiratoria y cardíaca cuando estamos dormidos es muy baja en comparación a cuando estamos en una tarea de altísima demanda. Entonces, es importante que entendamos por qué si no le damos esa oportunidad de descanso y se empieza a acumular, pues vamos a tener problemas. Y aquí la invitación de una vez, está más adelante, pero para que empecemos a atarlo es, tenemos siempre que trabajar con el equipo de salud, conocer cuáles son esas causas del ausentismo, de que las personas presenten una excusa o una respuesta médica y empezamos a ver y dije, pero ¿por qué tengo un incremento? Algo debe estar sucediendo, ¿verdad? Muchas veces este es uno de los síntomas escondidos y es, tenemos condiciones de fatiga que no hemos identificado y pues eso también en un retorno a la inversión, la fatiga viene siendo uno de esos seguros ante el ausentismo, que vale muchísimo dinero, ¿no? O sea, reemplazar a una persona, tener un backup también es costoso, pero más allá del dinero es la salud de nuestros colaboradores y las personas a las que estamos soportando. El tercero tiene que ver con ese biorritmo, ojalá que en otro espacio, ya lo hemos tenido en otros espacios con ULAPA, por ejemplo, que gracias a Mónica hemos podido difundir esto con los psicólogos aeronáuticos de la región, ya en 2 versiones. La incidencia del biorritmo o los ritmos circadianos. Recuerden que nosotros tenemos un reloj interno y este reloj interno para quienes operamos en diferentes zonas horarias, un día estamos en Los Ángeles, otro día volamos a Madrid, o estamos volando del este al oeste, tenemos vuelos transoceánicos, o simplemente estamos cambiando de turno de noche a turno de día, pues ahí generamos un desincronismo de ese reloj biológico interno, que ese relojito está sincronizado con el home base, con la hora, por ejemplo, en mi caso sería con la hora de Bogotá. Yo me puedo ir hasta Madrid y solamente hasta 3 días después mi reloj se va a empezar a sincronizar con la hora de Europa, para que lo tengamos pendiente. Y aquí hay un término muy importante que quiero que se empiecen a llevar, y es que el mínimo de ventana circadiana, por su acrónimo en inglés, ¿sí? Window Circadian Low, es ese momento en donde fisiológicamente, si lo estudiamos, la tasa respiratoria baja, nuestro corazón empieza a latir más despacio, nuestro hígado tiene una mayor capacidad de recuperación y podría estar hablando de cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo y específicamente nuestro cerebro puede entrar en ondas diferentes para tener una recuperación total de lo que pasó en el día. Si usted opera o su personal está operando de manera continua de 2 a 6 hora local o en la hora en la que esa persona está basada y se lo repite de manera constante, va a tener una afectación del ciclo circadiano. Tenemos que empezar a generar estrategias para ver cómo, si usted definitivamente no puede cancelar el vuelo, porque es que si tenemos el vuelo a Houston que sale a las 2 de la mañana porque la carga tiene que llegar, pues busco entre todos los pilotos de la base para que no le toque a la misma persona hacer el vuelo todos los días y lo distribuyo de manera equitativa como un mecanismo de mitigación. Entonces, miren cómo algo fisiológico termina siendo algo operacional, ¿sí? O si tengo que estar haciendo flight following en el despacho de estos vuelos que están nocturnos, pues no le voy a entregar a la misma persona siempre el mismo turno nocturno porque ya sé que le voy a generar un impedimento para su recuperación mental y física. Es importante entender estos principios para poder ver cómo podemos gestionarlo de manera organizacional. Y el cuarto, y tal vez uno de los más importantes para mí o desde mi especialidad en la neuropsicología, que hemos estudiado bastante, es poder entender las cargas mentales de trabajo. Y aquí yo les quiero hablar de 3 poblaciones importantes. Quienes están haciendo la actividad por primera vez, ¿sí? Pensemos en esas personas de mantenimiento que están en su on-job training o que están haciendo esas actividades supervisadas y que los llevamos a una condición donde ya tienen que enfrentarse con la vida real, digámoslo de alguna manera, copilotos o primeros oficiales iniciales o primeros oficiales que están haciendo transición a silla izquierda y personal que está haciendo instrucción. Recuerden que hacer instrucción específicamente en vuelo también, porque aquí tenemos que hablar de todas las poblaciones, genera un desgaste mental altísimo.
la descarga de la capacidad atencional de un instructor es toda, porque él tiene que garantizar que la operación sea segura, pero que esta persona también se lleve el conocimiento y que sea seguro a futuro, y que yo tenga que firmar también y ser responsable de decir, está listo. Entonces, piensen en todas estas personas, especialmente centros de instrucción. Y a veces se nos olvidan los centros de instrucción y decimos, no, pero es que estamos volando en monomotor y esta persona ha volado toda la vida. ¿Cuántas son las cargas mentales de esa persona? ¿Cuántos alumnos está volando? ¿Cuántas horas día está realizando? ¿Cuántos informes tiene que hacer? ¿Tiene que garantizar un soleo o esa primera hora de vuelo solo? ¿O tiene que garantizar que la persona lo haga en instrumentos? El mantenimiento, hay tareas súper delicadas como todo el tema de manejo de motores o esas condiciones puntuales de aviónica que no nos podemos equivocar en despacho. Cuando estamos haciendo un despacho, por ejemplo, en mi compañía en un vuelo europeo es la tarea más compleja, porque tal vez es un solo vuelo, sí, pero si yo pongo 2 vuelos europeos en un solo turno, pues ya lo estoy desgastando. Entonces pensemos en esas influencias de las cargas de trabajo. Vayámonos a los pilotos. No es lo mismo, como hablamos ahora con Tomás, hacer un vuelo a Miami, que es un aeropuerto que cuenta con todas las ayudas, con la infraestructura que no está casi al nivel del mar, o hacer un vuelo a Quito, que es un vuelo, es un aeropuerto categoría, bueno, dependiendo de la compañía, categoría Charlie o categoría Bravo, que tiene unas condiciones geográficas importantes, que tiene una disminución importante del performance del avión por la altura, y a eso sumemos a la meteorología reinante que a veces también está por allí por Panamá, incluso con toda esta onda del tropical del invierno, pues se nos complejiza. Pensemos en la operación turboprop, ¿sí? Definitivamente volar doméstico también es riesgoso y genera cargas de trabajo. Si yo no puedo ir más allá de los 12.000 pies y estoy volando en un terreno montañoso, o estoy teniendo condiciones todavía más interesantes y es en las fuerzas militares, donde no hay duty, allá está la misión, y la misión es ir a sacar a este personal, entregarlo, hacer entrega del armamento, y al final estoy volando con visores nocturnos, mi visión se ve reducida, tengo un casco con 3 kilos atrás. Todas estas cargas de trabajo influencian para que se vayan sumando a estos principios científicos de la fatiga. Hay que empezar a identificarlos en cantidad, en el tiempo que le damos a la persona para hacer la tarea y el desempeño individual que ya se los he explicado, experiencia, qué tanta capacitación y la calidad de la misma y conocimiento de la tarea tiene y el esfuerzo que requiere para esta persona de realizar la misma tarea. Son componentes diferentes que están asociados a la carga mental de trabajo. Ustedes van a ver una gráfica, si usted regresa su atención visual a la presentación. Yo sé que algunos están por ahí manejando, otros están con la familia, pero yo lo quiero invitar a que usted regrese su atención visual 2 segundos a la presentación y vea muy rápidamente que tenemos una clase de pentágono ahí. Esto es un ejemplo de un modelo biomatemático que luego de haberle corrido la programación ejecutada de un piloto, nos muestra cómo las madrugadas consecutivas empiezan a generar una afectación del ritmo circadiano. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una escala desde lo más concéntrico hacia afuera, entre más hacia afuera está, más afectado puede estar. Esto es un ejemplo, lo académico, no hace parte de la vida real, simplemente es una simulación que hicimos para poder entender y traer este tipo de espacios académicos. Miren cómo los ritmos circadianos, el efecto acumulativo por las madrugadas consecutivas o operación nocturna consecutiva empieza a disparar los efectos acumulativos, y la homeostasis del sueño es cuánto tiempo le di yo a esta persona para mantenerse en vigilia y para mantenerse dormido. Estamos hablando de 5 principios científicos y ahora vamos a pasar a los factores fisiológicos de la fatiga que están directamente correlacionados. El primero tiene que ver con el ritmo circadiano y es en qué momento le estoy permitiendo a la persona que, de acuerdo a la programación genética que traemos, y es que dormimos en la noche, especialmente nos recuperamos de 2 a 6, tenemos unos picos de cortisol y de adrenalina dependiendo de las horas de día, somos más atentos de entre las 11 y las 2 de la tarde, luego si almorzamos nuestra atención va a caer un poco, volvemos a tener un pico y luego ya tenemos que empezar a ganar melatonina para poder dormir, ¿verdad? Si yo tengo efectos acumulativos, por ejemplo, de cargas mentales de trabajo, yo puedo estar generándole fatiga a alguien sin necesidad de ponerla a madrugar o trabajando en asignaciones nocturnas, ¿sí? Yo puedo tener un piloto que vuele, no voy a decir cualquier aeronave, y lo puedo estar diciéndole que vuele 6 sectores día, que haga 3 aterrizajes, 3 despegues.
A veces, incluso, tenemos restricciones por aeropuertos especiales en donde el capitán solamente puede ser el pilot flying. Entonces, esta persona tiene que despegar y aterrizar, despegar y aterrizar al final del día con 6 sectores y esto sumándole 3 días consecutivos así, pues vamos a tener efectos acumulativos. La homeostasis del sueño tiene que ver es precisamente cómo le doy oportunidad de descanso, los tiempos en tarea, precisamente lo que estamos hablando, y es cuánto tiempo no solamente lo tengo en vigilia, sino cuál de ese tiempo que yo lo tengo despierto y dispuesto para las tareas de la organización, le estoy pidiendo que se mantenga despierto, ¿sí? Y uno muy importante que va a tener que ver con algo que también hablaba la doctora Michelle ayer, y es la inercia del sueño, y es esa reacción fisiológica, y me permiten hacerlo un poco jocoso, y eso es cuando usted se levanta y se queda sentado en la cama pensando qué pasa si no va a trabajar. Cuando usted se queda mirando el zapato y su cerebro se está como reiniciando, usted se queda mirando el horizonte. Eso quiere decir que la inercia del sueño está apoderada de su cerebro y está, digámoslo, en la mejor analogía, se está reiniciando. La capacidad eléctrica y la estimulación de su cerebro en este momento está trabajando en una onda distinta. Esto tiene que ver con los descansos que usted puede llegar a entregar como contramedida en su trabajo, ¿sí? Los controladores aéreos y los pilotos, algunos por reglamento, deben realizar descansos después de cierto tiempo prolongado y en algunas condiciones muy específicas. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los pilotos pueden llegar a realizar un descanso controlado en vuelo. Si su aeronave está configurada o equipada, puede ir al crew rest y hacer un descanso. O de manera muy cuidadosa y con un procedimiento muy bien descrito, como ya lo hemos realizado ya en algunas aerolíneas, puede hacer un descanso controlado en cabina de no más de 20 minutos, porque si usted descansa más de 20 minutos, por eso la siesta, ese power nap, no puede exceder los 20 minutos, porque ahí ya usted empieza a manejar un nivel de energía en su cerebro diferente y si llega a pasar algo, le va a costar volver a prender el cerebro. ¿Listo? Entonces, por eso 20 minutos es ese punto importante de la inercia del sueño. Traje este estudio como ejemplo, ya para empezar a cerrar, y es definitivamente el cómo nosotros vamos a ver los efectos acumulativos de mantener a una persona despierta. Y se han hecho estudios en donde los efectos cognitivos de una persona que se mantiene más de 16 horas despierta, y empecemos a hacer cuentas, ¿no? Si usted trae a una persona a un turno, ¿a qué hora se despierta esa persona, no? Muchas veces de los cálculos que hacemos en fatiga es time to bed, time to flight. Desde la cama hasta el vuelo y hasta que termine, pone parking break y hasta que regresa a su casa. ¿Cuánto tiempo lo tengo yo despierto en función de la organización? ¿Cuánto tiempo un turno de despacho le estoy entregando y esa persona, primero, qué tan lejos vive, ¿no? Porque eso ya hace parte de la corresponsabilidad. ¿Cuánto tiempo se está gastando esa persona para desplazarse a su casa? ¿Cuánto tiempo le estamos entregando para que vaya a la operación? ¿Y cuánto tiempo se demora regresando, no? Quiere decir que si una persona mantiene más de 16 horas despierto o más, incluso y hasta 26, con deprivación del sueño, usted puede estar simulando el efecto alcohólico cognitivamente o en la tarea o la concentración del alcohol casi de 0.14 en sangre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Más de 3 o 4 copas de whisky o dependiendo de que le guste a usted, la concentración del porcentaje que tenga. Entonces, una cerveza, un whisky, todos tienen diferente concentración, pero el que usted tenga una deprivación del sueño superior a 16 horas es lo mismo que estar bajo los efectos del alcohol. Entonces, empecemos a pensar en qué momento usted le está entregando las tareas críticas al personal aeronáutico. Muchas veces le pedimos a alguien, porque al que se le dobla el turno es al bueno, ¿cierto? Nunca al malo. Entonces al bueno le decimos, oiga, quédese, ayúdeme a bajar ese motor, quédese, ayúdeme a despachar este vuelo, ¿por qué no me hace este vuelito? ¿O por qué no hacemos ese sector más? Y al final usted por pensar que está haciendo algo bueno, le está haciendo es un mal a la operación. Definitivamente, después de estar despierto 16 horas, usted ya tiene efectos cognitivos iguales a los de estar bajo los efectos del alcohol. Y esta es una pregunta que habían hecho en otros espacios, por eso la traje, y es cómo podemos llegar a tener sistemas. Yo creo que el primer sistema que debe existir es que usted debe tener un conocimiento total y pleno de las asignaciones de los turnos del personal que trabaja con usted.
cómo los están programando, cómo los están rotando, cómo está el sistema, incluso las vacaciones, la oportunidad de descanso, los días libres. Luego usted entender esto, pues va a ver cómo están trabajando y qué tareas están realizando, qué tan difíciles son. A veces los que estamos de este lado y que somos terrícolas, hablamos desde la comunidad del escritorio y yo los invito a que vivamos la operación. Muchas veces cuando uno le dice, no, es que está súper pesada esa condición, uno dice, no, pero se quejan fácil, ¿no? Pero cuando uno va a la operación y uno entiende qué es lo que está sucediendo después de haber volado 6 sectores y aterrizar, ahí es donde uno empieza a ver esas condiciones de volar a un aeropuerto donde estamos casi que aterrizando en condiciones mínimas, en donde estamos trabajando con herramientas que tal vez están limitadas, en donde las condiciones operacionales o las amenazas que son propias de esa operación, de la ruta, del equipo, de la aeronave, de la oficina, son bastante altas y no lo estamos viendo. Una vez tengamos todo eso, ya podemos acudir a sistemas automatizados como estos, que lo que hacen es conectarse puntualmente para pilotos y tripulaciones con el crew management y hacen una simulación de los niveles de alerta que pueden llegar a presentar de manera previa o de manera ejecutada. Esos son los modelos biomatemáticos que han cobrado como una relevancia interesante por estos últimos días, pero ojo, siempre deben ser manejados por alguien de seguridad, porque si esto está en el equipo de roles o está en el equipo que programa, pues ser juez y parte es fácil, ¿no? Entonces, sí, no, pues esta asignación quedó un poquitico pesada, pero pues ya está, o sea, el modelo me dice que no está tan afectado. Definitivamente deben de existir unos SPIs, unos Safety Performance Indicators asociados a cuántas asignaciones le estoy entregando en madrugadas, cuántos sectores están volando, cuántas veces le estoy repitiendo el turno nocturno a el personal que no está en el avión y cómo lo estoy midiendo. Eso es importantísimo a la hora de implementar un FRMS. Conceptos claves, la homeostasis del sueño, creo que ya lo he explicado de alguna manera, y es que son esos mecanismos del ritmo de las 24 horas que le permiten al organismo mantenerse, digámoslo, equilibrado. Digo yo me acuerdo mucho, es cuando entran esas células a limpiar las otras y eso pasa en la noche, ¿no? Cuando uno está descansando y a sacar todos los residuos y a mantener la célula sana, pues célula, sistema, organismo, entonces pues ahí nos mantenemos en la homeostasis. La inercia del sueño, que es la embriaguez de sueño, precisamente como lo explicaba, es súper importante tenerla en cuenta, específicamente, por ejemplo, para DHL, si tiene implementado un descanso controlado en vuelo o aquellas aerolíneas, especialmente las cargueras, tenemos que tener identificado esto, cómo vamos a tener un procedimiento de descanso, cómo nosotros le podemos entregar un procedimiento de descanso al personal de tierra, que también hay algunas aerolíneas o digamos, no necesariamente aerolíneas, empresas que lo han hecho, pero no lo podemos exceder para que la persona cuando regrese a su operación esté con toda la atención puesta en la tarea. El desincronismo, que tiene que ver con entregar de manera consecutiva asignaciones en las cuales se va a desincronizar este ritmo o este biorritmo. Y es la afectación de este ritmo circadiano por la exposición constante a condiciones que no son naturales o son propias de él. Entonces ahí vamos a tener cosas importantes para entender y los efectos acumulativos que los hemos venido entendiendo y trabajando a lo largo de la explicación, y es, si usted mantiene en vigilia o en despierto, por decirlo de una manera más sencilla, a la persona, si le resta la oportunidad de descanso y le entrega altas cargas, pues usted está teniendo efectos acumulativos, claro que sí. Entonces, esos son como los conceptos claves. Aquí yo hice como una lluvia de ideas al final porque aquí hicimos una abrebocas puntualmente. Espero que en espacios posteriores podamos hablar ideas puntuales, y es que sí o sí hay que hacer análisis de la programación de los turnos en los cuales usted considera que el personal puede interferir de manera directa en la seguridad operacional. Una cosa que hay que ver es en las condiciones de los hoteles, cómo estamos dando las condiciones de hoteles, qué hoteles estamos contratando. Muchas veces los tenemos frente a ruido, no tienen la capacidad de inhibir la luz. Hay un checklist, de hecho, que usted debe seguir para poder garantizar y avalar un hotel. Eso a veces se le olvida a uno y eso hace parte de la seguridad, ¿no? ¿Cuántos cambios de avión, cuántos cambios de aeronave o cambios de herramienta en el día tiene que hacer la persona? Eso también genera cargas mentales de trabajo.
Recuerden que cuando somos nuevos también tenemos unos niveles de atenciones mucho más demandantes, entonces nuevas rutas o nuevas condiciones, nuevos aviones, los 321 que están llegando, o nos llegó una nueva aeronave que no conocíamos, o estamos con un nuevo sistema que ya no sabemos, que ya es este, que ahora es el Netline, que ahora tenemos un montón. De ahora con la tecnología hemos empezado a identificar que especialmente en las personas que son mayores a 35, 40 años, hay una resistencia que es normal dentro de las condiciones tecnológicas y eso también genera cargas adicionales de trabajo. No todos somos nativos tecnológicos y eso también va a generar efectos acumulativos. Lo ya hablado, el descanso controlado en vuelo, empezar a ver cómo estamos distribuyendo los sectores y esas cargas en cabina, ¿no? Usted está haciendo una distribución equitativa entre pilot flying, pilot monitoring. A veces tenemos pilotos, capitanes que no dejan, mejor dicho, ni ver o dar chance, como decimos popularmente. Hacer una correlación importante de datos. No se les olvide que ustedes siempre tienen que ir. A veces seguridad nos volvemos así con un signo de no entre, confidencial, aquí usted no puede tocar nada. Y hay que romper un poquito ese esquema, ir a hablar con salud y seguridad, con talento humano, entender cómo está el ausentismo, qué lo está causando. Definitivamente tenemos una tarea y es entender más los efectos prolongados del COVID. Los SPIs, cuando usted ya tenga implementado el FRMS, si así lo decide, la autoridad va a empezar a pedirle Safety Performance Indicators en cuántas excedencias tuvo, cuántas madrugadas consecutivas y cómo lo está midiendo, cómo está midiendo la capacidad de turnos, el modelo biomatemático que ya lo vimos. Incluso si usted tiene una operación internacional, miren cómo las cargas de trabajo como un ciclo de migración, o sea, bajarse del avión, por ejemplo, cuando vamos a Miami, que toca bajarse, volver a entrar y después voy a otro país y termino y me toca hacer lo mismo, eso cansa. ¿Cuántos tiempos de desplazamiento? Si usted ha medido tiempos y movimientos en un aeropuerto, a veces tenemos aeropuertos que son bastante congestionados, voy a poner ejemplos, hay muchos, en donde tenemos que desplazarnos de una sala a otra o el solamente llegar al avión ya también llega uno un poco cansado, ¿verdad? Porque son bien grandes. Y qué tan lejos, qué tan cerca vivo de la residencia, por poner algunos de los temas que son importantes dentro de este tema de fatiga. Pero antes de cerrar, quiero decirles, aquí hay un tema importante y es la corresponsabilidad. Y es algo que usted tiene que entregarle la responsabilidad a su organización en garantizar, digamos, procesos que permitan entregar la oportunidad de descanso y que no generen fatiga en su operación, pero también el tripulante, porque de nada sirve que sus tripulantes, el personal de mantenimiento, despacho, usted genere todas las condiciones y esta persona no está haciendo uso adecuado de los tiempos de descanso. Eso se llama la corresponsabilidad. Entonces, ya para empezar a cerrar, les quiero contar y es la importancia. Nada de esto cobra sentido porque de hecho nos volvemos unos compiladores académicos importantes y usted no va a la operación y lo comprueba. Yo tuve recientemente la oportunidad de ir a varios vuelos en los que la duración era mayor a 12 horas. Incluso hacíamos mediciones fisiológicas de nuestras tripulaciones. Estábamos haciendo cuestionarios de cargas mentales de trabajo después de las fases críticas y antes de fases críticas para poder entender cómo ese desempeño en tiempos prolongados de vigilia están dándose. No es lo mismo un piloto de un equipo heavy que está volando en una operación long haul o en un transatlántico a un equipo que sea un turboprop con una condición totalmente diferente o que tengamos una personal de mantenimiento en una MRO o que tengamos alguien en la línea, que tengamos un controlador en un aeropuerto no controlado o que tenga contacto o tenga radar o que tenga una posibilidad de aproximación, torre y superficie. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a entender la operación. Nosotros debemos estar en la capacidad de medir, interpretar y concluir condiciones, perdón, de la operación en relación al desempeño humano. ¿Qué retos vienen? Pues vienen bastantes retos. La tecnología nos lleva a reinventarnos a todos. Vienen retos, por ejemplo, como la imagen inferior, en donde estamos viendo que ya hay control aéreo remoto y cómo esto genera cargas mentales de trabajo distintas. Tenemos más horas contacto pantalla, tenemos condiciones, digamos, de estrés adicional, la adaptación a la tecnología. Tenemos aviones de pasillo sencillo que ya pueden hacer vuelos transoceánicos o vuelos mayores a 6 horas que tienen un alcance de millas adicionales gracias a la tecnología de los motores.
También tenemos mayor capacidad de pasajeros, entonces vamos a tener más tripulantes en vuelo. Vamos a tener aviones todavía más tecnificados o tecnológicos. Eso hace que tengamos una perspectiva diferente de mantenimiento y del despacho. Esos son los retos importantes que debemos asumir para dar cumplimiento. Estamos 3 minutos antes, estimado Tomás. Pues eso era lo que habíamos preparado para este importante público que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, licenciado, por tan interesante tema de seguridad operacional como es el FRMS, que, como bien lo dijo, ya es prácticamente obligatorio en la región. Y poco a poco todas nuestras aerolíneas, por lo menos en DHL, nosotros ya estamos trabajando sobre ello. Abrimos un espacio para las preguntas. Los que quieran, tengan algún comentario, por favor, a través del chat. O lo pueden hacer levantando la mano, si quieren, también. David, personalmente, tú fuiste convocado gracias a un apunte que me hizo Mónica Gómez. Me dijo, mira, esta persona es excelente, creo que no nos hemos equivocado. Nos ha abierto los ojos en muchísimas áreas. Ha sido muy claro, muy puntual. Has permitido que entendamos que el tema de la fatiga no es un tema de hacer cumplir el horario de descanso a las tripulaciones y que luego vuelvan a seguir trabajando. Mi crítica permanente a mi empresa, DHL, que trabaja en la noche, es que no tenemos ni un solo estudio de la carga de trabajo no solo para los pilotos, ¿no? En nuestras operaciones tenemos mecánicos, despachantes, tenemos estibadores. Es una operación gigante nocturna. Entonces, con el equipo de seguridad que está aquí, que me acompañan, tenemos la gran tarea de implementar un sistema de gestión de la fatiga. Y obviamente, David, te voy a pedir ayuda tan pronto tengamos algo más en particular para que nos puedas ayudar. Creo que parte de este webinar no solamente era abierto para el público, sigo pensando que cada vez he aprendido muchísimo de ustedes, de ti en particular en este tema que es un tema nuevo, y espero que en el corto plazo nosotros podamos tener, obviamente, operaciones más eficientes, más seguras, entendiendo la problemática de nuestra gente para darle un sistema más adecuado para producir y obviamente alcanzar los objetivos económicos que toda empresa persigue, pero con personal descansado y optimizado, entre comillas, para que pueda ser lo más productivo y seguro posible. David, mi agradecimiento personal a ti y a todos los que nos han acompañado durante este seminario, ¿no? Gracias, David. Nos sumamos a esa meditación. No, muchas gracias a todos. Claro que sí, cuenten conmigo para lo que necesiten. Desde ya, pues, los que ya me conocen saben que soy una persona totalmente abierta. El conocimiento no es algo para guardar, por lo contrario, es algo para compartir y así crecemos entre todos. En pantalla tienen mi correo. Voy a, si me lo permiten, a responder unas preguntas que vi por ahí. Sí, aquí tienen una de Eric Ruiz que dice qué recomendaciones habrían para el descanso en cabina para operaciones de vuelo de más de 8 horas. Gracias, Eric, por tu pregunta y definitivamente sí. Digamos que la recomendación luego de 5 horas en la tarea en vuelo es importante poder generar un descanso controlado en vuelo para los tripulantes de cabina de mando. Si la configuración de la aeronave, como ya vimos que vienen esos aeronaves de cabina sencilla, difícilmente van a poder tener una configuración de crew rest. Se puede hacer una coordinación entre el tripulante o la jefe de cabina para que de manera cronometrada cada uno de los tripulantes pueda tener un descanso no superior a 20 minutos y se puedan distribuir las cargas de trabajo. Eso espero que responda la recomendación. De todos modos, en el anexo 16 del 121 está descrito cómo se puede implementar un procedimiento para el descanso en el puesto de pilotaje, creo que se llama, y en el 9966 también está escrito para que lo tengas ahí presente. ¿Listo? No sé si hay más preguntas. Sí. Bueno, aquí tenemos un comentario de nuestra compañera Yvette Thompson de Panamá, que ella está diciendo que, bueno, que también debe aplicar para los equipos de bodega y rampa, ¿no? Todos los que trabajan en la operación. Haciendo alusión a lo que dijo Tomás de la gran operación de DHL, que es totalmente nocturna.
Sí, sí, porque si tú lo piensas, una mercancía peligrosa que no sea ubicada de manera correcta o un pallet que no entre de manera adecuada y tengamos un, un master load que no esté dormido bien y que haga una distribución incorrecta de las cargas del avión, como ya lo hemos visto muchas veces en otras aerolíneas, ahí tenemos un riesgo. Correcto. A ver acá. Bueno, si alguien más tiene algún comentario, por favor. Por Bueno, favor, pues, cualquier inquietud, cualquier duda, en la medida en que les pueda contestar vía correo, les puedo atender, me pueden contactar por ahí, cualquier consultoría, asesoría que necesiten o documento que les pueda apoyar para su función, más que claro que les ayudo con ese propósito. ok, viendo que aquí tenemos una de Gabriel de la Torre. Es verdad que muchas horas de no dormir, más de 16, es como beber toda la noche, creo que lo había comentado. Sí, está justo en este estudio, y es que la deprivación del sueño después de las 16 horas es igual que haber consumido un poco más de 3 copas de whisky. Entonces, dependiendo del organismo, obviamente, vamos a tener una afectación cognitiva de esta condición. Veo que Javier hace descanso después de un vuelo de más de 8 horas. Si la puedes formular de otra manera, Javier, la pregunto con mucho gusto. Sí, totalmente, Eli. Es un tema que aplica para todas las áreas y no solamente las áreas operacionales, sino, ¿por qué no?, también las administrativas. A veces tenemos turnos programados en áreas administrativas que también pueden llegar a afectar la seguridad. Sí. Yo creo que la pregunta del capitán Iturbe, Javier Iturbe, creo que es cómo sería el descanso para vuelos de más de 8 horas. Creo que es lo que le entiendo. Sí, 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 sí. ¿Cómo podría estar planteado? Sí, en la referencia que justo les doy del descanso controlado a un vuelo, o me lo pueden escribir y lo vemos a través de un caso puntual en el correo. David, te vamos a molestar, ten la certeza que así lo haremos. Y de Sí. partida te vamos a pedir que me ayudes con el documento 9966 para revisarlo, conversarlo y tan pronto que tengamos unas ideas más en concreto, te vamos a estar molestando. También voy a ayudar enviándote las preguntas que hicieron algunos de los compañeros para que me ayudes a responderlas. ¿Te parece? Claro que sí. Sí. Respondo un par de preguntas más antes de cerrar. Caraíla, sí tengo la experiencia, de hecho lo estoy haciendo para las aerolíneas del grupo en el que trabajo, y hay test, sí, de hecho en el mismo documento 9966 sugieren una lista bien amplia de test y de instrumentos para la medición de la fatiga. Unos son encuestas, otros son subjetivos, otros son de hecho fisiológicos, todos con sus limitaciones y obviamente beneficios. Aquí creo que el capitán Javier amplió las recomendaciones para el descanso después de un vuelo de 8 horas Miami-Chile, luego de retomar otro vuelo. Sí, claro, hay que ver si durante el vuelo podemos hacer un descanso controlado y cómo podemos garantizar un tiempo de descanso. Y también hace parte del tema de promoción, y es cómo nosotros les entregamos estrategias particulares para generar un power nap o generar un power bank, un sleep bank, que es como poder ahorrar sueño para una asignación larga, como lo hemos enseñado ya en algunas aerolíneas. Es parte del proceso de implementación, y claro que sí lo podemos ver después. Exacto. Un Pero gusto. vamos a tomar esta última. Sí, Tenemos vuelos donde el tripulante está fuera de su hogar 6 días consecutivos y luego se te da solo un periodo de 24 horas para volver a empezar un nuevo ciclo. No sé si es ese una tema ya, pregunta o una... ese tema de Eric que pregunta, es, digamos que se debe atender desde dos puntos. Se debe atender desde el punto de vista de well-being, que va mucho más del tema de salud y talento humano, porque una persona que no está en capacidad de poder estar en su home base, también genera un deterioro, no necesariamente en fatiga, pero sí en su estado mental, porque recuerden que somos seres, como nos lo va a explicar Mónica mañana desde el Human Performance, somos biopsicosociales, ¿no? Entonces, biológicamente lo estamos viendo desde la fatiga, sociales, compartimos con nuestros compañeros, pero también tenemos familia,
y tiene que ver con lo psicológico, y es que la red de apoyo principal de un ser humano es su familia, en la mayoría de veces. Entonces eso hay que verlo. Claro que sí, Erika, tienes toda la razón, pero yo digo que hay que verlo con el enfoque. Ya seguramente Mónica mañana nos va a explicar más de esto. De una vez introduzco a Mónica. Me tomo el atrevimiento de darle el tema. Listo. Bueno, con esto yo Sí, creo que ya hemos respondido sí, algunas. ya con esta última ya estamos listos. Agradecemos de parte del equipo de SMS de DHL, nos unimos a las palabras de Tomás, por lo agradecido que estamos por tu ponencia, y de verdad no vamos a dudar en llamarte para que nos ayudes para la implementación de este programa de fatiga en nuestras correspondientes AOCs. A la concurrencia también les agradecemos que nos hayan estado acompañando desde el día lunes. Mañana es nuestro último ciclo exitoso de la Aviation Safety Week. Vamos a tener 3 conferencias muy buenas a partir de las 15 UTC. La primera tendrá el título de Seguridad y Desempeño Humano, diseño de factores protectores ante las amenazas biopsicosociales, gestión del riesgo en el mantenimiento aeronáutico y errores en el mantenimiento aeronáutico y las condiciones que lo inducen. Entonces, bueno, con esto les agradecemos nuevamente su asistencia y los esperamos mañana para finalizar con bombos y platillos nuestra segunda Aviation Safety Week.